eh, estar ahí en los supermercados, ayudando a ordenar las bolsas, las cosas de las personas, y a través de las propinas hacía un sueldo. Después se tenía que volver caminando justamente a Rahue Alto. eh, Llegaba a la casa, no tenía comida porque la mamá no trabajaba, estaba emparejada con alguien que no era su papá, tenía dos hermanitos chicos más, y él era el único sustento de su familia, y no comía. Y al otro día iba al colegio a comer, obviamente a estudiar, pero también a tomar desayuno. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a ese chico que aunque sea brillante, golpearle, oye, ya, pues ponte atento, ¿cuánto es 4 más 4? Puede ser brillante, pero con la guata vacía, con el estómago vacío, no va a rendir, ¿no? Como dice el dicho ese en quechua, sin chihuizayos, cusi son goyos, guatita llena, corazón contento. Entonces ustedes también tienen que preocuparse de sus estudiantes. Ustedes van a ser profesores, profesoras, van a ser psicólogos, psicólogas, orientadoras, orientadores, sociólogos, sociólogas, van a ser probablemente enfermeras, enfermeros, eh, una serie de disciplinas distintas a la pedagogía van a tener que emplear con sus estudiantes. Lo primero es preocuparse por ellos. Ustedes no se transformen en ganapanes, ¿no? Solamente en ganapanes, sino que preocuparse por ellos. Y los chicos y las chicas, alumnas, alumnos de ustedes, futuras, se van a acordar de esos gestos, ¿no? El ejemplo que les puse es real, no es inventado. Y así van a ocurrir, desgraciadamente, decenas, hasta que ojalá lleguemos a que a nadie le ocurra eso, ¿no? Pero ustedes preocúpense de sus estudiantes. Eso es lo primero, preocuparse de ellos. No les digo que sean amigos. Yo con ustedes, por ejemplo, y perdonen que me ponga primero el burro por delante, yo con ustedes no puedo ser amigos, no podemos ser amigos ahora. Cuando ustedes se titulen, podemos ser amigos o amigas entre nosotros. Yo, los profes, las profes con ustedes. Pero ahora no, porque si somos amigos, de ustedes les va mal, yo a mis amigos les subiría la nota. Entonces sacan un 3, chuta, es mi amigo, mi amiga, a un 7. Entonces se pierde un poco el sentido. Igual ustedes, cuando sean profesoras y profesores, eh, no sean amigas ni amigos de sus estudiantes. Una vez que salgan, se licencien los chicos, pueden ser amigos si son mayores de edad, ¿vale? Y así evitamos también sumarios o malos entendidos. Recuerden que ustedes le van a hacer clases a adolescentes, niños que están cambiando su estructura físico-química, su biología en su cuerpo. Pueden haber niños o niñas que se enamoren de ustedes. Ustedes obviamente no tienen para qué publicarlo, gritarlo al cielo, ¡oh, se enamoró de mí! No, pero tienen que manejarlo con la madurez suficiente que probablemente van adquiriendo en las prácticas. Les digo esto porque si no pueden tener un sumario grave y pueden ser suspendidos de la función pública, ¿no? Y esto no se aleja de la materia que estamos viendo. Estos tips también son parte de la pedagogía y también yo soy profesor y por eso también se lo estoy diciendo, ¿no? Así es que harto ánimo, ustedes tienen que luchar en contra de la exclusión, ustedes tienen que luchar en contra de la pobreza. Eh, Otra criminalización que se produce, como ustedes ya me imagino habrán visto en los medios de comunicación, es la criminalización del otro que es diferente a nosotros. ¿Qué ejemplos podemos ver de esto que haya pasado en Chile? De los mapuches, por ejemplo, como lo vemos principalmente en la Araucanía, pero también, afortunadamente, eso está desapareciendo. Todas las generaciones de estudiantes de Historia y Geografía que han llegado en los últimos 10 años, cada vez son más amplios de mente, culturalmente llegan con mayores herramientas, y me doy cuenta que afortunadamente eso está cambiando. Recuerden que durante siglos, el ser mapuche ha sido un estigma social, ¿no? El ser mapuche se asocia a cuestiones físicas, a cuestiones conductuales, que es un mapuche borracho, feo, tiene el pelo así, que es bajo, que es taciturno, que es flojo, que es perezoso, que no entiende lo que se le dice, con inteligencia limitada. Todas esas referencias, afortunadamente, que han ido desapareciendo, aunque debo decir, y lamentablemente, no definitivamente, no al 100%, pero todas esas referencias las pueden encontrar desde inicio del siglo XVI, ¿no? Bueno, de hecho, desde final del siglo XV, cuando llegan los europeos a América, ¿no? Y hablan en general del indígena, o del indio, como se les denomina, ¿no? Vulgarmente. De hecho, decir indio ya es despectivo, ¿no? Eso ha ido eliminándose con el tiempo, sin embargo aún lo mantenemos, ¿no? En algún momento, se los digo porque eh, me lo comentaban algunos amigos que son abogados, que hace ya muchos años atrás, unos 20, 15, 20 años, 15 años atrás, ¿no? 20 años, sí, 15 años atrás, eh, habían personas que se cambiaban el apellido, ¿no? El apellido mapuche se lo cambiaban y porque no encontraban trabajo y ellos le atribuían a ese apellido al no encontrar trabajo.
desgraciadamente, y él trabajaba en eso, ¿no? Cobraba una cierta cantidad por hacer cambio sin ningún problema. Y me decía que lo lamentable de eso es que cuando las personas se cambiaban el apellido a un apellido de origen hispano, a algunos se le abrían las puertas en los trabajos. Y las personas atribuían a su apellido el no haber encontrado el trabajo o no haber sido admitidos en el trabajo antes, ¿no? Eso me parece triste. Afortunadamente eso ha ido cambiando. Le he preguntado a mis amigos que trabajan y me dicen que prácticamente ya no tienen casos de eso, tienen que dedicarse a otras cosas. Me dicen, bueno, que tengo 10 minutos, no se olviden, si nos cierran esta sesión, tenemos que volver al link por el cual ustedes entraron y reiniciamos nuestra grabación. Pero también discriminamos al inmigrante, ¿no? No les voy a pedir que me digan a quién han escuchado ustedes, pero lógicamente todos hemos escuchado comentarios de personas que quizás no estudian historia y geografía, quizás no tienen que ver con el mundo universitario, eso no justifica que tú seas mala persona, ¿no? Todas las personas somos cultas, todas, incluso la persona que sea analfabeta o no sepa leer y escribir, todas somos cultas. La cultura viene de la palabra cultivar, cultivar es dar vuelta en la tierra, ¿no? De ahí viene, de hacer cosas, de aprender, todos aprendemos, aunque no sepamos leer y escribir. Pero hay muchas personas también que discriminan al otro, ¿no? Que si viene eso podemos hacer un ejercicio simple con eso, ¿no? Si yo les digo, si estuviéramos en la sala de clase y yo hago pasar un invitado o una invitada que traigo que es afrodescendiente, ¿no? Y la hago pasar. Tiene la piel negra, ¿no? Oscura. En realidad el color negro no existe, así como el color blanco tampoco. Se han hecho estudios artísticos respecto a eso, ¿no? Con la tabla de Sí, colores de Pantene. Bueno, yo parece más hago, café que otra cosa. claro, de hecho, es probable que con el tiempo la piel en la humanidad en general se vaya oscureciendo, ¿no? Pero bueno, son tonteras. Por dentro somos iguales. Si nos pudiéramos dar vuelta, nos daríamos cuenta que somos sangre y hueso, igual que todos. Pero bueno, si yo hago pasar a una persona afrodescendiente a la sala de clase, ahora ya se lo estoy anticipando, pero si lo hiciera pasar, probablemente algunos de ustedes, yo les diría, chiquillos, ¿quién creen que es ella o que es él, esta persona? ¿Quién es? Probablemente me dirían, es un inmigrante haitiano o es un inmigrante colombiano, no es de acá, no habla nuestra lengua, viene para que su vida mejore, está esperando que llegue su familia. Pero si yo les digo, no, él es chileno o chilena, esta persona es chilena, es doctor en geografía y viene a apoyarnos en una de las clases que vamos a hacer. Es algo que ustedes no se esperan, ¿no? Ese es un estereotipo, no es que ustedes sean Mm, personas discriminadoras y prejuiciosas, es un estereotipo, porque se ha establecido una especie de caricatura, si ustedes quieren, en torno a ciertas figuras o fenotipos de personas que gracias justamente a esta criminalización o a la sospecha que empezamos a tener del otro, eh, se acrecientan. Por eso es interesante que ustedes lean Psicopolítica de Byung-Chul Han, un filósofo coreano que desde hace varios años ya está bastante en la cresta de la ola respecto a temas y cuestiones filosóficas en relación a los demás y a la sociedad, ¿no? Es muy profundo, sus libros son muy breves, pero es muy profundo en cada uno de sus párrafos. Ahora, si ustedes no logran adquirir toda esa profundidad, o entender toda esa o aprender toda esa profundidad de Byung-Chul Han, no importa, porque igual se puede leer el texto. O sea, lo puede leer una persona que no tenga nada que ver con la universidad, ni con historia y geografía o filosofía, y lo va a entender. Ahora, una persona que tiene más herramientas desde el punto de vista educativo, universitario, probablemente va a descubrir cosas dentro de esos párrafos que la otra persona no. Pero asimismo es un autor bastante interesante. Los inmigrantes en Europa ni hablar, ¿no? Ustedes saben lo que le ha pasado principalmente a los migrantes del norte de África eh, o a los árabes sirios que han intentado pasar la frontera cruzando el Mediterráneo, llegando a Europa por Turquía. Recuerden que Turquía en su territorio abarca a Asia y a Europa. Llegando sí. por Turquía, otros llegando por Italia, cruzando el Mediterráneo España. por España. Curiosamente, hasta hace algunos años, sí, hace unos 10 años atrás, la mayor parte de los inmigrantes no cruzaban en barco, ¿eh? Ni por al continente cruzaban en avión, la verdad. Se hizo un estudio y se descubrió que estadísticamente la mayoría cruzaba en avión. O sea, compró un pasaje en avión y iba a Europa. Y ahí quedaba y trataba de hacer lo que pueda. Curiosamente, eso seguramente ha cambiado. ¿Qué pasa en Europa? En Europa, desgraciadamente, y espero que lo leamos en algún texto en el futuro, que tiene que ver con las cacerías del hombre. En uno de los capítulos se habla de eso, ¿no? Y se hace referencia de que
en Europa, en estos países que reciben a los inmigrantes, pierdes derecho a tener derechos, ¿no? O sea, te dejan como algo bueno, que no, si te vamos a dejar entrar, te metemos a un centro, pero no adquieres la ciudadanía, por supuesto, del país al que llega, ni tampoco los derechos. Estás en una situación de tránsito permanente. No sé si vieron una película que se llama, eh, con Tom Hanks, no me acuerdo cómo se llama, que queda atrapado en un aeropuerto por una guerra. ¿cómo se llama? Es el mismo nombre, el aeropuerto, es algo así. Sí, Así se creo llama que la se llama película. así. Bueno, es un sujeto que no puede salir del aeropuerto porque no puede entrar al país al que llegó, ni puede salir porque tampoco hay vuelo a ese país porque el país al que llegó parece que entró en conflicto, en guerra con ese. Entonces, queda atrapado allí. Es un sujeto Sí, que pierde el derecho a tener derecho, ¿no? Es- sí. no es nada, no es ciudadano de nada, por ahora, ¿no? Por bastante tiempo. Es una situación un poco, claro, quizá un poco más cómica, si se puede sostener eso, pero situaciones que le suceden hoy a personas, a niños, a mujeres, a ancianos, a hombres, en países tan desarrollados o que uno cree que son desarrollados como Francia, ¿no? O Alemania. Otra criminalización que se produce es por los medios de comunicación. Eh, Desde cosas tan simpáticas como que ustedes tomen el diario El Mercurio, en algún momento quizás podamos hacer ese ejercicio, y la cuarta, y leamos la misma noticia como está reflejada en el Mercurio, como está reflejada en la cuarta. Es algo bien simpático, lo pueden hacer con sus estudiantes en el futuro. Leen la noticia y se dan cuenta que es un lenguaje totalmente distinto, ¿no? Si bien la cuarta y el Mercurio no están criminalizando a las personas, sí hay una división, hay una estructura social a la que apuntan, ¿no? Eh, pero eso no sería dramático, incluso sería un poco más simpático. Lo más dramático es cuando los medios de comunicación empiezan a discriminar. Por ejemplo, en televisión abierta ustedes pueden encontrar muchos de esos casos. En algunos reportajes donde se habla de La Pintana, yo no soy de Santiago, ni siquiera, o sea, he pasado por ahí, pero no he vivido nunca. Esa ciudad Conozco la odio y nueve, nunca quiero ir. Nunca pero quiero la, ir. pero La Pintana, El Bosque, siempre aparecen en las noticias como comunas en donde se genera mucha violencia, ¿no? Entonces, si yo, en mi caso personal, que le estoy poniendo como ejemplo real, si a mí me dicen, oye, quiero ir a Pintana o al Bosque, yo diría, pero esas comunas son como que roban harto, hay asalto, la droga, no sé qué, parecen inseguras. Los medios de comunicación han hecho que esas comunas se vean inseguras, ¿no? Yo no tengo idea si realmente eso es así en comparación o proporcionalmente con otras comunas en Chile. No lo sé, pero si yo me guío por los medios de comunicación, probablemente yo rechace ir a esas comunas, ¿no? Es así como yo también puedo quizás rechazar o no me gustaría ir a ciertos países que las noticias o en los medios de comunicación de masa en general, diario, prensa, radio, televisión, me dicen que son peligrosos, ¿no? No voy a poner un ejemplo de ningún país ahora, pero que ustedes han escuchado que son muy peligrosos para los turistas, o si tú no eres de allí, mejor no vayas, etcétera, etcétera. Centroamérica. ¿Cómo? Centroamérica. Es de los que me ha escuchado de que son peligrosos. Y aunque no lo crea, tiene razón en algunos aspectos. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que indagar como futuros profesores de historia y geografía. Nosotros tenemos que ser capaces de ser críticos con respecto a eso, incluso desacralizar cosas que eran muy espectaculares y que parece que no son así. Y por otra parte, sacar de la condena a sectores sociales, a países, a través de la crítica, de la conversación, de la discusión, desde el punto de vista, en nuestro caso, desde el punto de vista más histórico, desde las ciencias sociales, ¿no? Ustedes tienen que ser profesores y profesoras críticas. Más allá de la fecha, yo les dije en algún momento, me parece que es importante recordarse esta fecha. Si yo tengo pareja, obviamente es importante saber, no sé, cuándo estamos de aniversario o cuándo es el cumpleaños de mi pareja, para no tener problemas, ¿no? La memoria es útil. O saber Sí. cosas básicas como cuándo llegó Pedro de Valdivia, o Diego Almagro, Cristóbal Colón, o qué sé yo, cuándo se celebra o cuándo es la independencia de Chile, la real, la del Cabildo Abierto, etcétera. Cosas básicas, ¿no? Para el resto ustedes tienen manuales, libros que los pueden leer y los pueden Dice hacer. aquí que a Claudia dice que a ella le pasó con alto auspicio. Alto hospicio, Ujú. de forma Auspicio, negativa, me sí. imagino. Ujú. Efectivamente, hay comunas que saltan a la palestra de los medios de comunicación de manera bastante negativa y uno se queda con esa sensación. No es culpa de uno, ¿no? Se va a cortar, recuerden volver al link
Sí. Am, y como les decía yo aquí, en el caso de la mirada hacia el otro, hacia el mapuche, hacia el inmigrante, el cambio de la mirada de ustedes como jóvenes es muy importante y lo han hecho.